4:32. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como tema, hermanos, el tema de esta noche es: Dios quiere una iglesia unida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios quiere una iglesia unida. Bendito Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios, amén, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 32 del capítulo 4. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria al Señor. Puede sentarse, pero no vaya a dormir. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga al hermano Antonio, ¿verdad? Que Aleluya. siempre sigue peleando la batalla. Eso es bueno. Aleluya. Y si hay algo que yo admiro de las personas, hermanos, que pues cuando a uno le dicen algo y no se desanima. Gloria a su nombre. Pero esos hermanitos de yeso y esos hermanitos de hielo que se deshacen con nada, a mí me caen mal, hermano. Poderoso Dios, aleluya. Usted sabe que a veces uno le sirve a otros hermanos como de saco de boxeador. Todos le pegan a uno. Y uno ahí está aguantando, Poderoso Dios, aleluya. Pero llega un momento, hermanos, de que todos esos golpes que le han dado no los va a regresar a usted, sino que el Señor. Aleluya. El Señor es el que va a pelear, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga a las hermanas que están produciendo. Que pronto vamos a tener una llorazón aquí, hermano. Poderoso Dios, aleluya. Una llorazón que nadie va a poder controlar. Hay que tener paciencia, hermano. Les pido paciencia. Poderoso Dios, aleluya. Porque los niños, dice la Biblia, que son herencia de Jehová. Poderoso Dios, aleluya. Y la verdad que es una bendición, porque hay madres frustradas. Usted sabe que hay madres que han llorado toda su vida y no han podido ser madres. Poderoso Dios, aleluya. No han podido tener hijos, o sea, frustradas. Pero pues nosotros tenemos unas esposas que apenas las miramos y Poderoso es peligroso también. Lo que pasa, hermano, de que en la casa solo son 4 cuartos. Y lo que he pensado hacer es hacer una cama encima de la otra. Poderoso Dios. Pero de que vamos a vivir todos y vamos a comer, vamos a Gloria a vivir. Dios, aleluya. Y más, hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que en la unidad está la fuerza. Poderoso Dios, aleluya. La palabra que hoy vamos a predicar, hermanos, es de la iglesia primitiva, de la unidad que tenía esta iglesia como iglesia de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, la cual, hermanos, esa unidad se distinguía entre los discípulos y los apóstoles de que de verdad eran una iglesia de Cristo. Porque la palabra que acabamos de leer nos enseña y nos dice de que lo que ellos tenían, ninguna cosa que ellos tenían decía ser de ellos propios. O sea que cualquier cosa que ellos tenían, todos podían contar con esa cosa, con cualquier cosa. Poderoso Dios, Y aleluya. meditaba yo en esta palabra desde el capítulo 2. La Biblia nos enseña, hermanos, de que esa unidad solo se puede conseguir con la llenura del Espíritu Santo. Poderoso Dios. Porque ahora, en este tiempo,
La iglesia puede estar llena, pero no todos estamos en un mismo sentir y en una misma alma. Y en lo material la iglesia se distinguía en todo. Porque dice la Biblia que el que tenía una heredad la vendía y la ponía a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles decidían qué hacer con aquello. Ellos buscaban dónde estaba la necesidad, dónde había aquella necesidad para ir y ayudar. Esa era la iglesia primitiva, hermano. La iglesia de Cristo, la que nació en el Pentecostés. Pero antes de eso, hermanos, era una iglesia todavía, a lo mejor que no hacía estas cosas, porque la llenura del Espíritu Santo es la que completa la obra en nosotros, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando llegó la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, de ahí en adelante la iglesia se llenó de poder. Y cuando la iglesia conoce de verdad el poder de Dios, hermanos, ese corazón de piedra se ablanda. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice que todos los que tenían una heredad, o sea, un terreno, lo que usted tuviera, un carro viejo, lo que sea, lo vendía y lo ponía a los pies de los apóstoles, porque eran ellos quienes dirigían la iglesia primitiva del principio. Esa era la gran diferencia. Pero meditando yo ahora en día, hermanos, ¿por qué tanta diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual? Poderoso Dios, aleluya. Pero la respuesta está inmediatamente en la venida del Espíritu Santo. Gloria a su nombre, aleluya. Desde allí en adelante es donde usted comienza a ver la gloria de Dios, cuando usted se llena del Espíritu Santo. Cuando usted conoce la palabra, cuando usted de verdad conoce lo que Dios ha hecho en usted. Mientras usted no va a hacer lo que la Biblia dice, lo que Dios manda. Porque es el Espíritu Santo el que nos hace hacer las cosas buenas y la palabra de Dios. Y esa era la gran diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy en día. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Aquellos 120 que estaban ahí, hermanos, comenzaron a hacer señales y comenzaron a hacer prodigios. O sea, donde ellos andaban había algo especial, porque esa es la llenura del Espíritu Santo. Y siempre hay quien se añade por alguna necesidad a la iglesia. Y yo soy testigo de que siempre a una iglesia va a llegar gente que necesita algo económico, algo material. La iglesia tampoco es un banco. Poderoso Dios, aleluya. Vamos a aclarar ese punto. Pero también si se puede ayudar, se hace. Y se hace no con el plan de prestar, sino con el plan de ayudar y esperar la recompensa de parte de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Porque si nos vamos a hablar de la palabra dice que el que te pida, dale. Pero también dice que el que le pida prestado, no se lo rehuses. ¿O no dice así? Poderoso Dios, aleluya. ¿Y entonces por qué me hacen esa cara, pues? Y mire, y en aquel tiempo no era que se lo prestaban, era regalado. Esa era la gran diferencia, era regalado. Poderoso Dios, aleluya. O sea que yo, si tenía en ese tiempo una bicicleta, yo la podía vender y decirle, bueno, me dieron $20, aquí están. Y olvidarme de aquello. Pero si uno de ustedes hubiera sido, mejor se va lejos y le esconde la bicicleta. Poderoso Dios, aleluya. Es que mire, hermano, el ejemplo de la iglesia primitiva no es una historia que usted tiene que leer y acordarse de ella, es para vivirla, es para volver a ser la iglesia primitiva. No crea que esta es una historia que pasó como todas las historias que están en la Biblia, que pasó con los profetas. Eso no es solo para que usted las lea, las escuche y el día de mañana, no, pues contaron de qué predicó ayer, de la iglesia primitiva, que todas las cosas tenían en común, y que si yo tenía una casa y usted no, pues vénganse, aquí vamos a dormir, aquí vamos a comer. Pero pregúnteles el día de mañana de qué prediqué hoy. Poderoso Dios, aleluya. Y eso es lo que pasa, esa es la gran diferencia, hermano. Por eso es que ahora nosotros, mire, usted sabe que yo he hablado con gente católica
No me gusta mencionar mucho a los católicos porque ellos piensan que nosotros los atacamos a ellos. Y entonces, y ellos nos ganan a nosotros, porque ellos tienen un montón de dioses. Y nosotros solo tenemos uno. Pero el que nosotros tenemos, los hizo a todos ellos. Miren qué diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen obras. Ellos escuchan de gente que no tiene que comer. La Iglesia Católica junta cosas entre todos ellos y comienzan a repartir. Esa parte es de admirar. Porque la iglesia cristiana es la que va a recoger a veces a la católica. De nuestro Dios, aleluya. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Les cayó. Poderoso Dios. Y yo no quiero imaginarme ustedes allí persinándose para agarrar el pan. Poderoso Dios. Ese es el problema. Por eso es que la iglesia, hermano, se diferencia. No tanto por regalar, sino por la llenura del Espíritu Santo. Porque mire, el Espíritu Santo es el que cuando llega alguien a usted y le dice, fíjese que yo tengo una necesidad tan grande que hasta $5 me hicieran un gran bien ahorita. Pero cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, usted no le da 5, le da 10. Poderoso Dios, aleluya. Y aquella persona se va diciendo, no, es que la verdad que este hombre sí es un hombre de Dios. Aunque haya sido la única vez que usted hizo algo bueno, pero usted ya hizo algo para aquella persona y así esa gente se gana para el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Porque miren lo que dice, que todos eran de un alma. Usted sabe lo que es ser de un alma, hermano. Un solo corazón. Es algo tan especial, hermano, que en ese tiempo, ¿por qué ahora no pasan cosas grandes en las iglesias? Primeramente, yo les aseguro que algunos de ustedes están pensando en la renta. Otros están pensando en que la casa que tienen allá no la han terminado. Otros están pensando que los zapatos que se compraron ayer no les quedó y lo van a regresar y el recibo no lo hallaron. El recibo no lo encontraron y no les van a dar el dinero. Y la iglesia primitiva no estaba pensando en otras cosas, estaba pensando en la llanura. Estaban pensando en la presencia de Dios. Porque dice que estaban unánimes, en un solo sentir, en un solo pensar, es unánime. Poderoso Dios, aleluya. Y no estar pensando, hermanos, en tanta... Mire, hoy entiendo que en este país uno lo que piensa es en tantos biles que tiene que pagar, tanta renta, tanta cosa, pero de ahí es donde el diablo ya le halló el lado débil. Dice, no, si a miren, este se preocupa por la renta, y yo ya lo agarré. Ya lo agarré. Cuando no tiene trabajo, no se goza en el culto. Poderoso Dios, aleluya. No se goza. Entonces, el diablo nos halla el lado débil. ¿Por qué? Porque nosotros le damos lugar. Poderoso Dios, aleluya. Y todavía venimos, entramos por esa puerta y decimos, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Pero eso es para vivirlo, hermano. ¿Sí o no? Poderoso Dios, aleluya. Mire, yo le aseguro que si nosotros un día, pongámonos un día de acuerdo y digamos, hoy este día me voy a olvidar de todo y me voy a entregar en cuerpo, alma y espíritu a Dios, por lo menos 1 hora del culto, yo le aseguro que pasará algo especial. Yo le aseguro que usted dejara de andar renqueando ahí con los pies. Por eso no se sana. ¿Usted cree que yo no me he puesto a pensar eso? ¿Por qué no me sano? Porque estamos en la oración, pero estamos pensando en algo. Eso pasa, hermano. Estamos orando, pero estamos pensando en algo y por la mente lo pasa. Dios, aleluya. Por la mente lo pasa. Cuando no terminamos un trabajo, estamos orando
pero por la mente pasa el drill. Por la mente pasa toda la herramienta que usted usa, le pasa por la mente cuando está Dios, orando. aleluya. Y es que, Jesús, aleluya. mire hermano, es que Dios es bueno, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Habla, papá. Y eso que habían 120. ¿Qué hubiera pasado si ahora, hermanos, hay iglesias de miles de personas? Pero ahora son las más paganas. Son las iglesias más muertas que pueden haber. Gloria a su nombre, aleluya. Y ese es el problema que pasa hoy. Podemos haber 2 o 3, Aleluya. pero no estamos en el mismo sentir. Y él dijo, si estuvieran 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Mire hermano, nosotros anduviéramos ahí. Ustedes nunca han visto danzar gente en el espíritu, ¿eh? ¿No han visto danzar gente en el espíritu? Gloria a Dios. Mire hermano, Aleluya. es que el evangelio no es solamente de venir a sentarse en una silla y salir igual. Dios tiene cosas grandes, hermanos, que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Aleluya. ¿O no le dijo así a Jeremías? Clama a mí, le dijo, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Bendito Dios. Mire, lo primero, lo más importante que tiene el evangelio es la salvación. Gloria a Dios. Es la salvación. Es lo más importante y lo principal que tiene el evangelio. Pero también el Señor tiene otras cosas para nosotros gozarnos aquí. Gloria a Dios. Porque no me vaya a decir que cuando usted viene y siente algo hermoso, una presencia, no se goza. Y eso es solo una, mire, probadita. Pero el Señor tiene cosas, hermanos, que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Gloria a Dios. Usted no quisiera un día que su cuerpo quedara aquí, pero que su espíritu fuera allá a ver lo que Dios tiene. O que viera los ángeles. Yo le decía a un hermano, mire hermano, si Dios nos abriera los ojos espirituales y comenzáramos a ver, el cielo se viera lleno de ángeles. Lleno de ángeles. Y él me dice, hermano, es que está lleno de ángeles. Le digo yo, sí, pero no lo mira, no lo ve. Y eso es eso yo me refiero, de que si nosotros tuviéramos abiertos los ojos espirituales, viéramos lo espiritual. Poderoso Dios, aleluya. Imagínense que los apóstoles, algunos de ellos tuvieron tantas experiencias. Imagínense la gran experiencia del apóstol Juan. Él vio lo que nosotros estamos anhelando ver, ni aun cuando los muramos o cuando los arrebate. O sea, él ya lo vio, ya lo contempló. ¿Por qué? Porque fue en el espíritu. Y yo no quiero imaginarme una persona, hermano, como estos apóstoles, cuántos oraban y ayunaban y se guardaban para Dios. Pero ni siquiera pensar que nosotros ni siquiera, vaya que Juan dijo, el Bautista, que no era digno de desatarle la correa del calzado del maestro, ¿verdad? Dios, aleluya. ¿Y qué dijo Cristo de él? De los nacidos de mujer, nadie como Juan el Bautista. Gloria a Dios, ninguno. aleluya. Y nosotros, pero ni siquiera para lavarle las sandalias, pero ni a Judas, pues. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense que Judas anduvo con el maestro, caminó con él. No lo valoró, no lo cuidó. Tuvo ese gran privilegio. Poderoso Dios, aleluya. Y hay gente que tiene años en el evangelio y no ha sentido nunca la presencia de Dios. Esa es la iglesia muerta. La iglesia muerta y la iglesia del Pentecostés, hermanos, es la misma de hoy. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es la misma de hoy. De allí descendemos nosotros, del capítulo 2 del libro de los Hechos venimos nosotros. Esa llenura del Espíritu Santo. Gloria a su nombre, hay poder, Jesús, aleluya. Vamos a pasar al Poderoso Dios. Gloria a su nombre, hay poder, aleluya. al 34.
Amén, gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice el 34. Dice que así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y cómo se repartían? Ahora vamos a hacer una comparación. Poderoso Dios, aleluya. Cuando usted se congregaba en una iglesia como la de esta gente, Cash Luna, Maldonado, poderoso Dios, ¿qué era lo primero que usted tenía que llevar allí para entrar a una iglesia? Ahora yo me pregunto si ellos, al saber que usted no tenía para la renta, le llevaban para la renta. Si se les había quedado el carro por allá sin una llanta, llegaba Cash Luna y le daba la llanta, o Maldonado. Ese es el problema que hay ahora, hermano. La gran diferencia que hay ahora entre las iglesias. La iglesia primitiva y la de hoy, hermano, no es ni la seña. Y tienen el valor de llamarse pentecostales. Quítenle el pentes y que queden los costales. Poderoso Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, ¿qué es lo que hacen los pastores? Recogen todos los diezmos las ofrendas, se va para el costalito, aguardémoslo por cualquier cosa, ahí tengámoslo. Llegan miembros, se van miembros, la fortuna creciendo y la necesidad en la iglesia. Entonces, ¿por qué nosotros predicamos de la iglesia primitiva entonces? ¿Qué parte no hemos entendido que lo que tenía uno era de todo? Así es, aleluya. Y mire qué valor de vender una casa, llevar el dinero para que lo usaran según la necesidad. Pero ahora yo le aseguro, bueno, yo no he conocido a nadie que haga eso aquí. Desde que yo estoy en el Evangelio, yo no he conocido a nadie que venda algo para darlo a una iglesia. Hay gente que da, pero desde que da, hágale cuenta como cuando tiran una piedra para arriba y esperan a que caiga, porque lo dan pero esperando que Dios les dé el doble. Poderoso Dios, aleluya. Así lo hacen, porque los pastores les dicen que si da 100, Dios le va a dar 200. Poderoso Dios, aleluya. Y han habido veces, hermanos, de que hay gente que se ha decepcionado del Evangelio por esas prédicas mentirosas. Entran al Evangelio, están a punto de perder todo. Tienen compañías grandes, están a punto de perder todo y vienen al Evangelio para que Dios les cuide y les multiplique y les prospere. Y es al contrario, se van para abajo. ¿Dónde quedaron aquellos que le decían, mira, venite al Evangelio, Dios te va a levantar y Dios te va a prosperar? Pero es que Dios nunca dijo que lo material. Poderoso Dios, aleluya. Nunca. A Él lo que le interesa es lo espiritual, hermano. Amén, gloria a Dios. Y mira, desde el momento de que una persona pone la mirada en lo material, Dios no va a hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo que primeramente el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Primeramente el reino de los cielos. Poderoso Dios, aleluya. Yo no quiero imaginarme que los apóstoles, cuando les llevaban todas las cosas, ponerlo ahí. Bueno, ahorita si nosotros vamos a administrar este dinero, y los hijos de los apóstoles con buenos carros, buenos camellos, camellos último modelo,
buenos caballos Aleluya. y la necesidad en la iglesia, hermano. Eso no era así. Los apóstoles, sí, hermano, hacían lo que Dios les había mandado. Pero hoy en día, hermano, los pastores en carros nuevos y los miembros caminando para la iglesia. Poderoso Dios, aleluya. Yo no me quiero imaginar en esos días ellos Hay poder en Jesús, aleluya. directamente comprar, ¿verdad? Un camello. Este va a ser directamente solo para los miembros. Los que vivan lejos, vamos a mandar este camello a recogerlo. Gloria a su nombre, aleluya. Y los apóstoles caminando. Mire, hermano, en aquellos tiempos usted no iba a caminar en un piso así. Era en el puro polvo, en la tierra. Por eso se acostumbraba que cuando llegaba de visita a alguien, lavarle los pies. Porque llevaba los pies polvosos, no crea que era por otra cosa. Poderoso Dios, aleluya. Es que entonces, hermano, se demostraba el amor a Dios. Se demostraba que de verdad se amaba a Dios. Poderoso Dios, aleluya. El deshacerse de algo que uno tiene que le ha costado cuesta, ¿verdad, hermano? Imagínense que a usted le digan que tiene que vender ese carro nuevo que anda para darlo a la iglesia. Poderoso Dios, aleluya. En ese tiempo se hacía, hermano. Pero eso no es. Yo no me quiero enfocar en eso. No. Lo que yo me quiero enfocar, hermanos, es esa unidad que tenían ellos. De que dice la Biblia que no había ni un necesitado. Usted sabe lo que es que no haya ni un necesitado cuando eran miles de personas. Eran miles, hermanos. No eran unos dos. Ahora es mejor todavía. Porque cuando la iglesia es pequeña y hay un fondo, se puede. Y que no haya ni un necesitado. Pero en esos días eran miles de personas. Cuando Pedro predicaba, eran miles que se convertían. Y ellos se encargaban de que cada uno de ellos comiera y tuviera lugar donde vivir. Imagínense que el maestro alimentó a dos grupos grandes. Poderoso Dios, aleluya. Uno de 5,000 y el otro de 4,000. Y esta gente andaba detrás. Andaba detrás. Donde quiera que ellos iban, ahí andaban ellos. Poderoso Dios, aleluya. Y algunos de ellos andaban solo por comer, hermano. Solo por comer. Pero mire, la preocupación es de él, de que cada uno de ellos comiera. Y esas enseñanzas también las tenían los apóstoles. Porque es que cuando usted aleluya. ha andado con el maestro, usted va a aprender de él. Gloria a Dios. Dice que no había ni un necesitado. Pero ahora, hermanos, en las iglesias, a los pastores que ya están bien parados no les importa lo que pasa en la iglesia. Poderoso Dios, aleluya. Hasta los líderes que buscan tienen que ser familia, allegados, para que no les vayan a quitar el puesto. Les conviene. Yo siempre lo he dicho. Aleluya. En una iglesia, cuando se van a poner líderes, tienen que ser líderes que no sean familia. Poderoso Dios, aleluya. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay un pastor que tiene toda la familia? Si cae en pecado, nadie lo va a acusar. Todo el mundo lo va a defender. Ese es un gran problema, que haya familia en el liderazgo del pastor. Todos los que se ponen como líderes tienen que ser que no sean familia de nadie, para que se haga un juicio justo. Poderoso Dios, aleluya. Usted sabe que es un problema a la hora de ayudar. Hay un necesitado. Pues ¿quién va a querer que el dinero se vaya si está entre la familia? Nadie. Pero si es de la familia, todos apoyaron. Poderoso Dios, Es que es una aleluya. buena estrategia.
Ese es el problema. En la iglesia primitiva no había familia, hermano. Ahí no había nada que uno pudiera decir, no, pues voy a hablar con Pedro porque somos primos. Allí los puestos se ganaban, hermano. Allí los puestos se ganaban a pura búsqueda, a puro buen testimonio. Y yo meditaba y decía yo, qué tristeza. Primeramente, la iglesia de hoy en día, lo más importante que le falta es la llenura del Espíritu Santo. Así es, aleluya. Eso es lo más importante. Usted sabe que todos ellos eran llenos del Espíritu Santo. Mire Esteban cuando lo estaban matando. Yo le aseguro que si yo agarro a pedradas a uno de ustedes, me las regresa. Me las regresa. Poderoso Dios, aleluya. No me ve. Si a veces con una semana que no le doy privilegio anda. Gloria a Dios, aleluya. Y ya cuando se le da el privilegio comienza a tirarle a uno. Gloria a su nombre. Y Esteban no, hermano. Esteban, mire, vio la gloria de Dios, al Hijo del Hombre, a la diestra. Poderoso Dios, aleluya. Esa era la llenura del Espíritu Santo. En aquellos tiempos, con una predicación de uno de ellos, eran miles que se convertían. Ahora con una predicación de ustedes se van corriendo. La gente se va mejor. Imagínense. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué es eso? Por la llenura del Espíritu Santo, hermano. Por la llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que convence de pecado. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿O nunca les ha pasado que ustedes hacen una media cosita así que no es agradable ante Dios y se sienten mal? Y hay algo que les dice, pecaste, hiciste mal, arrepentiste. Ese es el Espíritu Santo. Es la palabra que entró y se quedó allí. Y va a hacer efecto. Y hace efecto. Bendito Dios, aleluya. Gloria a El Dios. poder de Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Si la iglesia primitiva se moviera a estos tiempos, muchos de nosotros tuviéramos problemas. Gloria a su nombre, aleluya. Porque en la iglesia primitiva nadie tenía, hermano, digamos que no tenía, para ser honesto, no se quedaban quietos. Ellos andaban para allá y para acá. Ellos caminaban, ellos trabajaban en la obra día y noche. Pero ahora, a las 6 de la tarde, que no llegue usted a la casa, ahí está su esposa, mire. ¿Y dónde están? Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Aquí andábamos evangelizando con el apóstol Pedro. ¿Y por qué tú lo dejas a él, pues? Solo detrás del pastor querés andar. ¿No les han dicho a ustedes así? Poderoso Dios, aleluya. Ya les van a decir. Lo que pasa, hermano, que cuando usted no tiene el Espíritu Santo, usted no quiere nada con Dios. Poderoso Dios, aleluya. Así como lo oye, cuando usted no tiene el Espíritu Santo, usted no quiere nada con Dios. Y esa es la verdad. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted anhela estar en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Y usted se goza, no importa quién cante, hermano. Poderoso Dios. Y esa cara de limón se le va. Se le va rapidito. Porque el Espíritu Santo es gozo, hermano. Es gozo, es paz, mansedumbre. Imagínense cuando el maestro lo llamó. Algunos lo llamó, otros lo siguieron. Pero claritamente él les dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Él no les dijo, si me siguen no les va a faltar nada. No les dijo así, ¿verdad? Les dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que donde le tocaba dormir, allí dormía el maestro. Poderoso Dios, aleluya.
en este tiempo mande a traer un evangelista. Y hay que mandar a comprar una compra. Poderoso Dios, aleluya. Mande a traer un evangelista y no le dé nada de comer, ni lo atienda. Bueno, dígale, bueno, aquí a las 7:30 lo queremos en el culto. Vivo por fe. Yo les aseguro que se va. Se va. Porque ahora quieren que los traten como rey. Gloria a su nombre, aleluya. Y ese no fue el ejemplo que dejó el maestro. Ese no fue. Bendito Dios. La iglesia primitiva, hermano, es necesario en estos días. Es necesario. No solamente por esa unidad, sino por esa llenura del Espíritu Santo que tenían, hermanos. Aleluya. Esa llenura que es tan importante. Gloria al Señor. Ese día del Pentecostés, hermano. Yo quisiera que cada uno de nosotros meditemos. No sé. Yo creo que para meditar en la palabra de Dios no necesita todo un día. Con 5 minutos que usted medite y diga, bueno, ¿qué quiero yo de Dios? ¿Qué quiero yo con Dios? Poderoso Dios. ¿O quiero todo o no quiero nada con Dios? A nosotros se nos olvida que primeramente Él nos dio la vida. Y se nos olvida también que nos dio una segunda oportunidad. Gloria a Dios, aleluya. Y ya no la valoramos. Ese es el problema que hay hoy. Se nos olvidó exactamente que por el soplar en aquel muñeco de barro, nosotros estamos hoy respirando aquí. Gloria a Dios, aleluya. Y no solo eso, sino que nos dio una segunda oportunidad en la cruz del Calvario. Poderoso Dios, aleluya. La iglesia primitiva, ellos siguieron el ejemplo exactamente igual. Pero conforme los años, conforme el tiempo, la iglesia se ha venido así. Gloria Ahora, a Dios, aleluya. no se entiende. Ahora se habla de doctrina. Nunca se escuchó hablar de doctrina en la iglesia primitiva. Poderoso Dios, aleluya. Era una sola palabra la que predicaban. Era un solo espíritu. Era una sola misma fe. Una misma fe que era en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ahora usted va a una iglesia, sale con otro pensamiento. Y en su iglesia no hacen esto. Y en su iglesia no hacen aquello. Y usted sale confundido, más que no lee la Biblia. Poderoso Dios, aleluya. Y lo más duro que llegan al pastor y quieren que la otra iglesia, o sea, llegar y decir, fíjense que yo voy a ir donde mi pastor y yo le voy a decir de que aquí hacen ustedes esto, para que lo haga también. Y van y le dicen al pastor, fíjense que allá hacen esto y hacen lo otro. Nosotros, hermanos, no vamos a seguir otra iglesia, nosotros vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Usted sabe que de tantas denominaciones que hay, de tantas doctrinas, que la mayoría se va a quedar porque le han cambiado a la Biblia. Mire, en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que en tal versículo hay una doctrina. No dice así. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Se dijo, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. O sea, usted tiene que estudiar la Biblia porque allí está la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Ajá, ¿y la doctrina? La doctrina es la Biblia, es la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia entre la iglesia primitiva y la de hoy en día. Primeramente la llenura del Espíritu Santo y después la unidad. Gloria a Dios.
Si yo les digo que mañana hay ayuno, 2 o 3. 2 o 3. Poderoso Dios, aleluya. Mire, cuando usted va a orar por un enfermo, primeramente, aparte de haber buscado de Dios, pídale perdón a Dios antes de orar por un enfermo. Y dígale: Señor, perdóname si he pecado. Perdóname si te he ofendido, pero glorifícate en esta noche o en este día. Poderoso Dios, aleluya. Pero nosotros a veces vamos a orar por enfermos y andamos enojados con la esposa. Y andamos enojados con los hermanos, no les hablamos y queremos que haya sanidad. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? O si no, Dios, aleluya. salen a orar por un enfermo y la lengua la llevan de arrastrada. Larga, pues. Usted sabe que Aleluya. lo que caracteriza a un cristiano de verdad es la llenura del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Cuando usted va a orar, mire, hermano, hay gente que a mí me gusta escuchar orar, así como lo oye. Me gusta escuchar orar porque oran con una sinceridad y con algo que hasta uno le dan ganas de decirle a Dios: Señor, escúchalo, por favor. Oran tan bonito, hermano. Pero hay gente que ora unas oraciones tan fariseas que dan ganas de decirle: ya cállese, hombre, de estar. Poderoso Dios, aleluya. Y más que se ponen a la par del hermano para tirarle en la oración. Porque no le dice: hermano, venga, voy a esperar hablar con usted. En la oración. No digamos en la prédica. Voy a estar predicando eso. Si me da mañana a mí, me las desquito. Dios, aleluya. Si mañana me toca a mí, me las desquito. Le voy a responder. Y ya sé qué versículo. Poderoso Dios, aleluya. En aquel tiempo eran unánimes. Todos en el mismo sentir. Todo. Imagínense los diáconos de ahora, ¿no? Dios mío, no. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que ni debería de decir que tiene cargos en la iglesia. Mejor mire, que sea el testimonio hablando, hermano. Gloria a su nombre, aleluya. Desde el momento que le dicen a un impío: mire, él es diácono. De una vez dice: no, ya no voy a ir. Con eso es suficiente. Ya no voy. Porque ahora cualquiera pone de diácono. A cualquiera. Poderoso Dios, aleluya. En aquel tiempo buscaban gente llena del Espíritu Santo, hermano. Los diáconos eran gente que, olvídense, no necesitaban ir los pastores o los líderes con un diácono que los mandaran a nosotros ahorita a los hace pedazos. Poderoso Dios, aleluya. Y esa gente era la que cuidaba a las viudas, a los ancianos. Pero ahora, hermano, Gloria a Dios, aleluya. imagínense que ahora ni siquiera un pastor Santo, aleluya. tiene buen testimonio. No digamos, hermano, los diáconos. Es que ahí entra esa palabra que Jesucristo dijo, que un ciego guía a otro ciego. Y los dos al mismo hoyo van. Poderoso Dios, aleluya. Pero el diácono va siguiendo a su pastor. Poderoso. Lo primero que usted tiene que fijarse, ¿qué tipo de enseñanza le están dando? ¿Qué tipo de enseñanza le están dando? Gloria a su nombre, aleluya. Y ahora en día, esto que estamos estudiando hoy no se ve. Hoy no se ve eso. En ningún lado, pero todos queremos ser salvos. ¿Va que todos queremos ser salvos? Gloria a Dios, aleluya. Imagínense que ni para eso tiene ánimo usted.
Y ya si les dijera, si Dios nos hablara y dijera, quiero que vendan todo lo que tienen y se lo dan a los pobres. A comprar el vuelo y vámonos para Guatemala, para Honduras, a El Salvador. Vámonos, porque yo no he trabajado 20 años aquí para dárselo a los pobres. ¿Va que no? Gloria a Dios, aleluya. Señor. En aquel tiempo vendían, hermano, lo que tenían. Y como si usted cree en aquella palabra que dijo David, fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gloria a su nombre. Usted sabe que las simientes son los hijos. ¿Ah? O sea que si yo soy justo, mis hijos van a ver esa recompensa. Poderoso Dios, aleluya. Pero ahora, y este es hijo de aquel viejo, ese viejo sí era malo. Es más, hasta con el hijo me quisiera desquitar lo que me hizo. Así dicen, va. Y era pastor. Y era pastor. Era pastor. La gente que hasta sorprendida que queda porque no sabe que usted es cristiano. Poderoso Dios, aleluya. Es que si no se le sale una alabanza que canta siempre, que es la única que se puede, nadie se da cuenta que es cristiano. ¿Va que sí? Poderoso Dios. Y la canta no es porque ande gozo, sino porque le tocan los coros y se la anda ensayando. Entonces, pero imagínense en aquel tiempo, la iglesia primitiva. Preso estaba Pablo y Silas. Se pusieron a cantar. Poderoso Dios, aleluya. ¿Y qué pasó, hermano? Poderoso Dios, aleluya. Pero ahora si usted se pone a cantar, llegan los guardias a callar. Llegan a callar, rapidito. Poderoso Dios, aleluya. Pero en aquel tiempo yo solo quiero imaginarme que los guardias a lo mejor ahí estaban. El ángel los durmió, abrió las puertas. Vaya. Gloria a Dios, aleluya. Qué diferencia, hermano. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta a mí? Que somos de los mismos. O decimos ser de los mismos o no. Poderoso Estamos Dios, supuestos aleluya. a ser de los mismos, de la misma iglesia. Gloria a Dios, aleluya. En ese tiempo las hermanas, las esposas de los varones, todas unidas cocinando. Porque lo que sí hacían, miren, igual que hoy. Poderoso Dios, aleluya. 4 tiempos. Y un café antes de acostarme. Pero ahora las hermanas no me quiero quedar sin cenar. Poderoso Dios, aleluya. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? ¿Por qué ahora nosotros hemos cambiado? Gloria a su nombre. ¿Por qué la iglesia se va acomodando conforme al tiempo? Si el mismo libro que leían ellos estamos leyendo nosotros hoy. Poderoso Dios, aleluya. ¿O no fue el apóstol Pedro que predicó y habló del Antiguo Testamento? Y es el mismo Antiguo Testamento que tenemos aquí y la vida que vivieron ellos, Poderoso los Dios, apóstoles. aleluya. Pero lo que no es lo mismo es el sentir y el mismo corazón. Porque ahora el corazón se lo entregamos a medias. A medias. Le tenemos miedo al infierno, pero no nos queremos ganar el cielo. Mire qué tremendo. Aleluya. Y esa es una, hermano, una bendición trabajar para el maestro. Ese es un privilegio. Usted sabe que nosotros ahorita estamos hablando del creador de todo el universo. Amén, gloria
nosotros tenemos acceso directo a Él. Nosotros no necesitamos mensajeros. Usted mismo se arrodilla y habla con Dios. Aleluya. Y no lo valoramos. No nos importa. Porque nos hemos acomodado a este mundo. Estamos tan acostumbrados a la vida que tenemos en la tierra que yo creo que si la trompeta sonara y se diera el caso, no me puedo quedar aquí otro año, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y es que mi sueño siempre fue vivir en las olas y apenas metí la residencia, ya me va a salir y ya me voy. Porque no entendemos que nosotros somos peregrinos. Nosotros no somos ya de esta tierra. Poderoso. Ya Él nos compró y nos preparó esa morada donde nos va a llevar. Aleluya. Pero para eso, hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas. Gloria a Dios, aleluya. Hace 2000 años nació la iglesia. Hace 2000 años se comenzó esta carrera y nosotros la hemos agarrado ya al final, cuando ya falta así. Gloria a Dios, Y no aleluya. queremos. Y así nos hubiera tocado como aquellos apóstoles que vaya a acomodar la cabeza ahí de una vez, mire. Y lo hacían con gozo, hermano, cantando alabanza. Poderoso Dios, aleluya. No negar el nombre del maestro. No decir, no soy cristiano. No decirlo. Esa era la base para morir. No negarlo. Porque si usted lo negaba, pues lo iban a dejar ir, usted iba a seguir viviendo. Pero estaba soltando la vida eterna. Estaba dejándola ir. Dios, aleluya. Entonces ahora, mire, usted sabe que si nosotros oramos, la Biblia dice que oremos para que no entremos en tentación. Poderoso Dios, aleluya. Pero se va a llegar un momento, hermano, en que usted, si se llega a quedar del arrebatamiento, usted va a vivir las que vivieron los apóstoles. Si usted se queda, para ver de que usted coma frijoles, que ahora los desprecia. Bueno, a mí no me gusta tampoco. Poderoso Dios, aleluya. Se va a tener que poner la marca. Y le va a decir al diablo que es propiedad de él por haberse quedado. Usted va a pagar unas consecuencias que no se imagina. Por eso ahora, hermano, vale la pena venir a la iglesia, vale la pena servirle. Gloria a Dios. Si usted llega a venir un día domingo Poderoso Dios. y la iglesia ya no está, prepárese, porque entonces sí, hermano, entonces sí le aseguro, perdió la oportunidad. Poderoso Dios, aleluya. Porque nosotros tenemos que tirarle a irnos al primer viaje, hermano. Al primer viaje. Es más, esto no se predica. De la segunda oportunidad no se predica. Después que la iglesia sea arrebatada, 7 años de tribulación. Poderoso Dios, aleluya. El periodo de la tribulación y la gran tribulación, donde el diablo va a ser suelto. Poderoso Dios, aleluya. Entonces sí se va a ver si de verdad usted fue cristiano o no. Y no solo eso, se va a ver si tiene valor. Y nosotros vamos a estar allá Gloria a Dios, viéndole aleluya. cara a cara. ¿Usted cree que es de gusto, hermanos, de que la palabra de Dios esté escrita aquí para nosotros? No es de gusto. Aleluya. Nosotros tenemos que estar preparados para el rapto en cualquier momento. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito su nombre, aleluya. Si usted se quedó, hermano, van a haber momentos que usted se va a querer morir. Poderoso ¿Usted Dios. cree que la aflicción de una persona para que se quiera morir es poca?
Es grande. Y de eso nos quiere salvar el Señor. Mira, hermano, Gloria a Dios, aleluya. hay prédicas que con la ayuda de Dios vamos a comenzar a hablar de esas prédicas, de esas palabras, porque ya no es tiempo de estar jugando en el Evangelio, hermano. Poderoso Dios. Es que mire, hermano, cuando a usted se le habla la verdad y se le habla fuerte, no es para que usted se enoje, sino que no es posible que usted esté sentado en esa silla y cuando venga el Señor usted se quede. Y usted sabe que son cosas insignificantes. Mire, hoy a usted le cuesta pedirle perdón al hermano, a usted le cuesta humillarse, pero en aquel día va a desear pedirle perdón a todos los que usted ofendió. Va a desear y ya no se va a poder. Poderoso Dios. Porque la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén, gloria a Dios. Esta iglesia primitiva, mire, si el Señor no hubiera dado oportunidad hasta este tiempo, esta iglesia sí calificaba, pero Él quiso darnos tiempo y darnos oportunidad a nosotros. Poderoso Dios, aleluya. Porque Él sabía de que iba a venir gente con grandes pecados que iban a tener necesidad de salvación. Y eso somos nosotros. Aleluya. Pero nosotros no hemos entendido la parte donde dice de que al que poco se le perdona. Aleluya. Oh, Padre Dios. Nosotros tenemos que agradecer mucho porque fue mucho lo que nos perdonó. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, usted sabe que cuando se habla de un maratón, hay maratones que comienzan, por ejemplo, digamos, aquí por la Prosper y la Power, y se le dice a la gente, hay oportunidades que se le vayan añadiendo a los que viven más allá. Cuando usted se añade más allá, usted corre menos que los que han corrido desde aquí. ¿Me están entendiendo, va? Porque en español estoy hablando. Y nosotros somos de los que nos hemos unido ya al final. Lo que falta es poco. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es poco, hermano. ¿Saben que lo que tenemos que aguantar es poco? Poderoso Dios. Lo que tenemos que resistir es poco. Porque el Señor ya viene, hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Imagínense, nos hubiera tocado vivir en este tiempo. Yo le aseguro que nos hubiera pasado, hermano, allá. Y en ese tiempo no crea que lo andaban rogando como hoy. En aquel tiempo no era así. Usted sabe lo que le pasó a Ananías y Zafira. Poderoso Dios, ¿Ah? aleluya. Miren, ellos lo que les pasó fue que vendieron una heredad y no dieron el precio de lo que les vendieron. O sea, por ejemplo, les dieron $15,000 y ellos dijeron, no, pues, hasta la vendimos 10,000. No, hombre, 10,000. Pero aquí están los 10,000. Mire, ¿y a quién querían engañar? ¿Mm? Así les hubiera pasado a ustedes. Aleluya. Eran tiempos, hermanos, en donde la presencia de Dios estaba. Gloria a Dios, aleluya. Y fue Pedro, hermano, andaba la unción tan grande que no soportaba que alguien en pecado se le acercara. ¿Sí? Imagínense que era tan grande la unción que con la sombra de él se sanaban los enfermos. Eso es andar uno en el espíritu. Pero ahora usted va a orar por un enfermo. Esa es la gran diferencia entre la iglesia primitiva y la de hoy en día. El poder de Dios. Aleluya. Por eso se les llamó a aquellos mártires, porque de verdad sufrieron. Nosotros no estamos sufriendo, hermano. Nosotros estamos casi que prácticamente ya estamos viendo la gloria de Dios. En esos tiempos
Eran unos tiempos en donde si usted era seguidor de Cristo, es como ahora, lo que está pasando en El Salvador, los mareros, con un tatuaje que usted ande se lo llevan preso. Se le nota en el caminado al que es pandillero. Ya por eso lo agarran y lo meten preso. Y allá lo averiguan, le encuentran que debe un delito, a pagarlo. En aquel tiempo, con solo verlo se le notaba que era seguidor de Cristo. De una vez. Gloria a Dios, aleluya. ¿Pero por qué? Porque los de antes sí eran discípulos, sí eran apóstoles, pero ahora los digo yo, hermano. Dios mío, hermano. ¿Y el valor que tienen de decir que son apóstoles, hermano? Mire, si yo me encontrara con uno de ellos y llevara la Biblia y me dijera, oh, mucho gusto, soy el apóstol fulano, ok, permítame, le diría yo, y comenzar a buscar. Pero ¿dónde está su nombre aquí? Pues porque no lo hallo. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Ah? Poderoso Dios, aleluya. ¿Cuál de los 12? O perdón, ¿apóstol de quién? ¿Ah? Y es que, mire, hermano, Poderoso Dios, aleluya. ser evangélico no quiere decir que usted va a ser reconocido por su nombre. Va a ser reconocido por el poder que usted anda de parte de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Pero ahora vaya que un apóstol de esos ore por usted. Al ratito viene el hermano que el apóstol oró por él. Y ya, no, él me dijo que no es malo andar en pantalón, dice la hermana. Y es apóstol. El hermano, el apóstol me dijo que yo me podía volver a casar. Así viene. Poderoso Dios. Y todo el mundo sale cuando ellos predican a que les ponga mano. Todos quieren que les ponga mano al apóstol. Poderoso Dios, aleluya. En aquellos tiempos, hermanos, usted sabe que los 12 apóstoles tienen allá en el cielo, van a tener un lugar especial. Ellos sí van a tener un lugar especial. Poderoso Dios, aleluya. A nosotros allá afuera nos van a dejar. Valía la pena, hermanos, en aquel tiempo valía la pena. Ahora, llamarse apóstol para mí, pena me diera. Pena me diera. Pero ellos se presentan. Ah, mucho gusto. Soy el apóstol Juan García. Poderoso Dios, aleluya. Gloria al Señor, hermano. Bendito Dios. Poderoso Dios, aleluya. Mira, hermano, meditando yo en esta palabra, me doy cuenta de que si nosotros nos propusiéramos en nuestro corazón, nosotros podemos en un momento recordarle al maestro de la iglesia primitiva. Nosotros pudiéramos, hermanos, en un momento decir, vamos a imitar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, porque eso no es malo. El apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Poderoso Dios. Si en un solo momento dijéramos nosotros, vamos por lo menos a tratar de ser igual que ellos. Bendito Dios, aleluya. El maestro dijera, hay un pequeño remanente allá en Oclampar Gloria a Dios, aleluya. que me hace recordar la iglesia primitiva. Poderoso Porque están Dios. todos unánimes. Porque se mueve mi presencia en ese lugar. Gloria a Dios, aleluya. Y eso va a pasar, hermano. Amén. Gloria Eso a va a Dios, pasar. aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Si todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo, eso va a pasar, hermano. Gloria a Dios, aleluya.
Y ese es el plan, hermanos, que nosotros tenemos que ponerlos en la mente. Amén, gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios. Miren el versículo en el capítulo 5 y el versículo 14. Miren lo que dice. Vamos a leer del 14 en adelante. Versículo 5. Amén, gloria a Dios, No, aleluya. capítulo 5, versículo 14. Poderoso Dios. Y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Cómo dice? Gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y oiga bien, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso es lo que yo quisiera que pasara en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Que ni aún hermanos de las otras iglesias vengan a pedir oración, porque esta iglesia va a ser reconocida por el poder de Dios, Poderoso Dios, aleluya. y no porque usted sea bonito, sino por la misericordia de Dios y la obediencia suya. Gloria a Dios, aleluya. Propongámonos, hermanos, pongámonos de acuerdo Poderoso Dios, aleluya. y digamos en nuestra mente y en nuestro corazón: yo no quiero murmurar, yo no quiero criticar, yo lo que quiero es adorar a Dios. Por favor, no me digan nada de nadie. Aleluya. Yo quiero trabajar en la obra, y trabajar en la obra haciendo cuenta que el que está sentado aquí es el mismo Señor, y que usted lo hace directamente para Él y no para nadie más. Mire, hermano, la gloria de Dios se dejara sentir, pero que todos estuviéramos en un mismo sentir. Gloria a Dios. No estar pensando en el hermano y la hermana, sino solamente en mi salvación. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora, hermanos.